Quijano pierde el seso. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de condición humilde. Bajo su techo le acompañaban una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Andaba a la edad de nuestro hidalgo por los 50 años. Era de apariencia recia, seco de carnes, madrugador y amigo de la caza. Su nombre era Alonso Quijano y debido a su carácter bonachón, muchos llamábanle por apodo el Bueno. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer novelas de caballería que tanto habían apasionado a los lectores de unos 100 años atrás, pero que en su tiempo pocos leían ya, a no ser algunos estudiosos, como el cura del pueblo y un bachiller del lugar que llamaban Sansón Carrasco, que eran hombres doctos. Llegó a tanto su pasión por esas novelas que vendió muchos terrenos que le eran propios a fin de comprarlas. Lo que más le entusiasmaba era aquella forma tan rara y artificial en que estaban escritas. En ellas leía, por ejemplo, la razón de mi sinrazón, que mi sinrazón se hace, de mal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura. O también, los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. De esta manera se enfrascó tanto en aquellas lecturas que del poco dormir y el mucho leer se le secó el cerebro de manera que acabó perdiendo el juicio. Se le llenó la fantasía de todo lo que leía en los libros, encantamientos, pendencias, desafíos, heridas, amores, tormentas y disparates imposibles. Así, rematado ya su juicio, fue a caer en el más extraño pensamiento que jamás tuvo loco en el mundo. En efecto, le pareció conveniente y necesario irse por el mundo con sus armas, unas antiguas armas de sus antepasados que guardaba en un cobertizo, y caballo a buscar las aventuras para obtener eterna fama. Limpió las armas y consideró un buen rato a su rocín flaco. Tardó 4 días en encontrarle un nombre adecuado, un nombre que para él estuviera a la altura de Bucéfalo, de Alejandro Magno o el Balbieca del Cid. Después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer, acabó llamándolo Rocinante, pues antes de ser un caballo destinado a las glorias de andante caballería había sido un vulgar rocín. También hubo de ponerse él mismo un nombre que resultara sonoro y significativo. Deformando un poco su apellido y pensando en su lugar natal, decidió llamarse Don Quijote de la Mancha, del mismo modo que aquellos héroes de sus lecturas, Belianís de Grecia, Florismarte de Hircania o Amadís de Gaula, su preferido. Por último, comprendió que no le quedaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque había leído que el caballero andante sin amores era como un árbol sin frutos ni hojas. Si yo me encuentro por ahí con algún gigante, se decía, como suele pasar a los caballeros andantes, y lo derribo o lo parto por la mitad, ¿no conviene que lo envíe a mi señora para que se hinque de rodillas ante ella y le diga, yo señora soy el gigante Caracolumbiano, señor de la ínsula de Malindrania, a quien venció en singular batalla el nunca bastante alabado Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó a que me presentase ante vuestra merced, etcétera, etcétera? Qué contento le producían a nuestro hidalgo estas palabras. Sucedía en realidad que en una casa cerca de la suya había una labradora de muy buen aspecto, de la que tiempo antes había estado enamorado, aunque ella jamás lo supo. Se llamaba Aldonza Lorenzo, y él le pareció bien darle el título de señora de sus pensamientos y buscándole un nombre que no se apartase mucho del suyo, la llamó Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Era un nombre que, a su parecer, resultaba musical, extraño y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Las cosas que pasaron en la venta. Con las primeras luces de una calurosa mañana del mes de julio, Don Quijote se armó, subió sobre Rocinante y salió al campo por la puerta falsa del corral, es decir, la que da al campo y no a la casa. Mas apenas se vio allí le asaltó un pensamiento terrible, y fue que no había sido armado caballero. Sin embargo, pudo más su locura que ninguna razón y se propuso que el primero con quien topase fuera el encargado de hacerlo. Pues bien, sabía él de algunos caballeros andantes que se habían encontrado en situación similar y así lo habían resuelto. Anduvo todo aquel día sin que le aconteciese nada digno de ser contado y al anochecer, él y su rocín se sintieron desfallecer de hambre y miraban a todas partes en busca de algún sitio donde saciarla. De pronto, Don Quijote divisó una venta no lejos del camino y de inmediato se dirigió a ella. Estaban a la puerta 2 mozas que, al parecer, hacían alto en la posada en compañía de unos mozos de mula. Como a nuestro aventurero, todo lo que le pasaba, veía o imaginaba, le parecía hecho del mismo modo que cuanto había leído,
Imaginó que estaba ante un castillo y que aquellas mozas eran dos graciosas damas que estaban recreándose al aire fresco de la tarde. En esto, un porquerizo hizo sonar el cuerno, cuyo sonido llamaba a sus puercos para recogerse. Y enseguida entendió nuestro caballero andante que algún enano daba señales de su venida. Cuando se alzó la visera y mostró su rostro seco y polvoriento, las mujeres sintieron tanto miedo que estuvieron a punto de entrar en la venta. «Non fuyan las vuestras mercedes», les dijo Don Quijote, «ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran». Al escuchar aquellas palabras en un castellano de otros tiempos, ya incomprensible para ellas, y al sentirse llamar con el delicado nombre de doncella, cosa bastante alejada de sus maneras, no pudieron contener la risa. Don Quijote respondió algunas palabras, un poco ofendido, pero el lenguaje y el aspecto de nuestro caballero acrecentaban en ellas la risa y en él el enojo. En eso salió el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, quien creyó conveniente su hilaridad debido a las muchas armas de aquel hombre. «Si vuestra merced, señor caballero, busca posada fuera del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás lo hallará aquí en mucha abundancia». Don Quijote desmontó, creyéndose que estaba siendo honrado con la hospitalidad del amo de aquel castillo, y al entregar a Rocinante para que le dieran a él también un lugar donde descansar y pacer, dijo que lo cuidaran muy bien, porque era la mejor bestia que comía pan sobre la tierra. Por su parte, las doncellas, que ya comenzaban a sentir simpatía por el hidalgo y habían empezado a desarmarlo a fin de que se sintiese más a su gusto, pero como para quitarle las celadas era necesario cortarle unas cintas verdes que llevaba, y como él se negase a ello, allí quedó con la celada puesta, componiendo la más extraña y graciosa figura que se pudiera pensar. Cuando las mozas acabaron lo que pudieron de su tarea, le preguntaron si quería comer alguna cosa, y él contestó que aquella pregunta venía mucho al caso. Las cosas que pasaron en la venta, segunda parte. Le pusieron la mesa a la puerta de la venta, donde soplaba una brisa agradable, y el ventero le sirvió una porción de mal remojado y peor cocido bacalao y un trozo de pan mugriento. Verlo comer producía mucha risa. Como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba. Para darle de beber, fue idea del ventero horadar una caña y ponerle un extremo en la boca y echarle por el otro el vino. A pesar de todas estas dificultades, lo que más intranquilizaba a Don Quijote era el hecho de no verse armado caballero. Por eso, al cabo de muy poco tiempo, dio por acabada su frugal cena y se echó de rodillas ante el ventero, dirigiendo hacia él una mirada suplicante. «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso castellano», dijo, «hasta que vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual os llenará de alabanza en los tiempos por venir y será muy útil al género humano. Mañana me habéis de armar caballero. Esta noche velaré las armas en la capilla del castillo». El ventero, que era un poco socarrón y ya había advertido la falta de juicio de su huésped, determinó seguirle la corriente y le aclaró que todo lo que Don Quijote le solicitaba le parecía el colmo de la cordura. Le dijo que en su castillo no había ninguna capilla, pero que él sabía que se podían velar las armas en un patio y que muchos ilustres caballeros andantes lo habían hecho. Por la noche, mientras Don Quijote, convencido de las razones del ventero, se hallaba ya en el patio, dirigiendo miradas de fervor y entusiasmo a su lanza y a su escudo, y diciendo para sí la gloria de Dulcinea del Toboso. El ventero contó a todos las locuras de aquel hombre. Muchos de los que allí estaban acudieron a mirarlo desde lejos y vieron que con gestos llenos de ánimo se paseaba y contemplaba sus armas. En eso se hallaban
cuando cerca de quien estaba a punto de ingresar en la caballería andante, se aproximó un arriero que al ignorar lo que estaba sucediendo, había tenido la ocurrencia de dar de beber a su recua, para lo que se vio obligado a apartar las armas de Don Quijote. «Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada. Mira lo que haces, y no las toques si no quieres perder la vida en pago de tu atrevimiento», le advirtió Don Quijote. Como el arriero no dio ninguna importancia a aquella tremenda advertencia, Don Quijote, encomendándose a su señora Dulcinea, alzó la lanza con las dos manos y dio un fuerte golpe en la cabeza al intruso y lo derribó al suelo, dejándolo tan maltrecho que si recibía otro no habría médico que lo curase. Al cabo llegó otro impertinente con intenciones similares y Don Quijote alzó otra vez la lanza y la descargó sobre su cabeza, con tanta fuerza que casi se la rompe en 4 pedazos. Luego, puesta la mano en su espada, alzó los ojos al cielo y exclamó: «Oh, señora de la hermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, vuelve los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que ha cometido semejante proeza». El ventero, al ver que quienes estaban a su alrededor ya comenzaban a apedrear a Don Quijote, el cual se defendía como podía con su rodela, les explicó su enorme locura hasta convencerlo para que no lo siguiesen atacando. Determinó asimismo abreviar y darle la orden de caballería antes de que sucediese alguna otra desgracia. Cogió el ventero un libro y con un cabo de vela, un mozo y las 2 mozas, se llegó a donde estaba Don Quijote y lo mandó hincarse de rodillas. Obedeció Don Quijote y el dueño de aquel lugar le dio los espaldarazos de rigor mientras hacía como que rezaba algo que estaba escrito en el libro. Una de las mujeres le ciñó la espada con gran desenvoltura y le deseó que Dios hiciera de él un afortunado caballero. Él le preguntó cómo se llamaba, para que él supiese de allí en adelante a quién debía quedar agradecido. Ella le respondió con mucha humildad que se llamaba La Tolosa y su compañera La Molinera. Entonces Don Quijote decidió otorgarles mayor dignidad y les dijo que a partir de ese momento las recordaría como Doña Tolosa y Doña Molinera. Cumplidas ya las ceremonias, no veía el momento de verse a caballo y salir en busca de aventuras. Antes de montar a Rocinante, abrazó a quien él creía todavía amo del castillo y le dijo al oído cosas tan extrañas y difíciles que ninguna persona en el mundo podría escribirlas. El ventero, con tal de verlo de una vez fuera de su propiedad, le respondió con otras más breves, aunque no menos extrañas, y sin pedirle ni una moneda por la estancia, lo dejó ir en buena hora. El escudero Sancho Panza. Tras lo sucedido en la venta, Don Quijote volvió a su casa y estuvo en ella muy tranquilo, sin dar muestras de querer seguir sus primeras fantasías y dedicado a conversar animadamente con sus 2 amigos, el cura del lugar y el bachiller Sansón Carrasco, hombres ilustrados y también grandes lectores de libros de caballerías. Pero al poco tiempo comunicó a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera, que le sirviera de escudero, pues nunca había pasado por la cabeza abandonar las aventuras. Tanto le dijo y tanto lo persuadió y le prometió, que el aldeano decidió salir al mundo con él en calidad de escudero. Don Quijote le había repetido una y otra vez que se dispusiera a acompañarlo de buena gana, porque tal vez le podía suceder alguna aventura en la que ganase, en un quítame allá esas pajas, alguna isla, y él lo nombrase gobernador de ella. Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer y a sus hijos y fue tras Don Quijote en busca de riquezas y honores.
Don Quijote, pues, volvió a las andadas. Avisó a Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino, para que él fuera consiguiendo las cosas que le hicieran falta. Dijo Sancho que pensaba llevar alforjas, pero, por sobre todas las cosas, un asno muy bueno que tenía, ya que él no era demasiado ducho en eso de estar de pie. Al principio Don Quijote puso algunos reparos a lo del asno, ya que no recordaba a ningún caballero andante cuyo escudero cabalgase un pollino, pero al final acabó aceptándolo, aunque le aclaró que debería cambiarlo por el primer caballo que le quitase al primer caballero descortés con que topara. Una noche, pues, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y su escudero Sancho Panza salieron del lugar sin que nadie los viese. Tanto anduvieron por los campos de Montiel que, llegada la aurora, estaban seguros de que no los hallarían aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su jumel con un patriarca, deseando mucho verse cuanto antes gobernador de la isla que su amo le había prometido. Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo de la isla que me tiene prometida. Yo la sabré gobernar, por grande que sea. No tienes por qué admirarte, Sancho, has de saber, amigo que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes hacer gobernadores a los escuderos de algunas islas o reinos que ganaban. Te digo más, bien podría ser que antes de 6 días ganase yo una de tales reinos, que viniese del molde para coronarte rey del mismo. De esa manera, respondió Sancho Panza, si yo fuese rey por algún milagro de los que vuestra merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi mujer, vendría a ser reina, y mis hijos, infante. Pues ¿quién lo duda? Yo lo dudo, replicó Sancho Panza, porque creo que, aunque lloviese Dios reinos sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de mi Juana Gutiérrez. Sepa vuestra merced que no vale ni 2 maravedíes para reina. Condesa le caerá mejor, y eso si Dios ayuda. Encomiéndalo tú a Dios, Sancho, que Él sabe lo que más te conviene, pero no aportes tu ánimo tanto que acabes concentrándote con menos de ser capitán. No lo haré, señor mío, respondió Sancho, y más teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar. La aventura de los molinos de viento. Se cuenta que una de las primeras aventuras que le sucedieron a Don Quijote, acompañado de su escudero Sancho Panza, fue la de los molinos de viento. Estos molinos, que sirven para moler el trigo aprovechando la fuerza del viento, eran por entonces muy comunes en La Mancha y en general en todos los campos de Europa. Sucedió que caballero y escudero atravesaban la llanura manchega, cada cual en su cabalgadura, cuando vieron 30 o 40 de dichos molinos, cosas en las que, de tan común, Sancho ni siquiera reparó. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con nuestro caballero andante. La suerte va guiando nuestras cosas mejor de lo que podríamos desear, dijo con la mirada fija en los molinos. Amigo Sancho Panza, mira allí, donde se descubren 30 espantosos gigantes con quienes pienso entablar una batalla y quitarles a todos la vida. Con el botín, Sancho, comenzaremos a enriquecernos. No te preocupes, que esta es buena guerra y es un gran servicio quitar tan mala semilla de la faz de la tierra. Sancho miró a todas partes y no vio a ningún gigante hasta que se le ocurrió que su señor sufría una confusión. ¿Qué gigante?, dijo. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de brazos largos. Mire vuestra merced, contestó Sancho, que acabó de confirmar su sospecha, que aquellos que allí se muestran no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, movidas por el viento, hacen andar la rueda de molino. Se nota que no sabes demasiado de esto de las aventuras, respondió Don Quijote, pues son gigantes. Si tienes miedo, quítate de ahí y ponte a rezar, que yo voy a tener con ellos una fiera y desigualdad batalla. Sin añadir palabras, picó con las espuelas a Rocinante y no hizo ningún caso de las advertencias que Sancho le seguía haciendo, ahora a voz en cuello. Cuando Don Quijote estuvo a poca distancia de aquellas construcciones que en su locura veía cambiadas en seres monstruosos y dañinos, detuvo su rocín, clavó la lanza en el terreno y con mirada y voz desafiante comenzó a hablarles con los modos y en la lengua en que estaban escritos sus libros de caballería.
Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. En eso se levantó un poco de viento y, como consecuencia, las grandes aspas comenzaron a moverse. Pues aunque mováis más brazos que el gigante briarero, que tenía cientos, me lo habéis de pagar, acabó Don Quijote. Diciendo esto, puso su valor y su vida en manos de su señora Dulcinea, pidiéndole que le socorriese en una aventura tan peligrosa, y acto seguido, con la lanza en ristre, embistió al primer molino que tuvo delante. Dándole una lanzada en el aspa, este se movió con tanta fuerza que se llevó consigo al caballo y al caballero, que cayeron rodando deslomados por el campo. «Válgame Dios», dijo entonces Sancho, que había corrido a ayudar a su amo. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que eso no eran otra cosa que molinos de viento y que solo podía confundirlos quien tuviera otros tantos molinos en la cabeza. Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra siempre están cambiando. Pienso que me persigue uno de los mayores sabios malignos, el mago Frestón, que quiere arrebatarme la gloria de su derrota. Me tiene una gran enemistad, pero al final no podrán con sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede, dijo Sancho, resignado al oír los disparates que su amo tanto hacía como decía. Con la ayuda de Sancho, Don Quijote volvió a subir sobre Rocinante, que también estaba molido. Pusieron camino hacia Puerto Lápice, lugar donde, según dijo el hidalgo, no podían encontrar otra cosa que grandes aventuras. Sancho no quiso insistir en la cuestión de los molinos, pero a su manera él también tenía el pensamiento opuesto a las fabulosas aventuras. A pesar de que su amo parecía no estar demasiado bien de la cabeza, gracias al hecho de servirlo, pensaba ganar una isla donde gobernar. El yelmo de Mambrino. En una ocasión en que se puso a llover no poco y que Don Quijote y Sancho se hallaban en una llanura, tuvieron que refugiarse en un molino abandonado que por allí había. Pasaron un rato contemplando cómo caía la lluvia, hasta que los ojos de Don Quijote se pusieron a brillar del modo en que lo hacían cuando alguna aventura se acercaba. A pocos pasos iba un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Me parece, dijo a Sancho, que la fortuna trae hasta mí una colosal empresa. Digo esto porque si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae puesto en su cabeza el yelmo de Mambrino, del que hice juramento de rescatarlo. Sancho preguntó qué yelmo era ese, y su amo le explicó que Mambrino era un rey moro al que le habían robado un casco que tenía la virtud de volverlos invisibles. Al oír esto, Sancho se permitió dudar de las palabras de su dueño. ¿Cómo me puedo equivocar en lo que digo, desconsiderado traidor?, exclamó Don Quijote. Dime, ¿no ves a ese caballero que hacia nosotros viene cabalgando sobre un rucio y que lleva en la cabeza un yelmo de oro? Lo que yo veo, respondió Sancho, no es más que un hombre sobre un asno, pardo como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que brilla. Pues ese es el yelmo de Mambrino, dijo Don Quijote. Apártate y déjame con él a solas. Verás que ahorraré palabra y que esta aventura ha de ser rápida. Por fin será mío el yelmo que tanto he deseado. Sancho calló y se apartó tal como le decían. Sucedía que por aquellos lugares había dos pueblos a corta distancia uno del otro. Uno era bastante grande y el otro pequeño. Ese era el motivo por el cual el barbero del primer solía ir algún día de la semana a prestar sus servicios al segundo. Ese día, para protegerse de la lluvia, se había puesto en la cabeza su bacía, el cazo con que preparaba el agua y lo que hiciera falta para su oficio. Como estaba muy limpia, relucía. Don Quijote, sin entrar en razones con el barbero, a que su entender era un usurpador, se dirigió hacia él lanza en ristre, y si no fuera porque el hombre lo vio a tiempo y se dejó caer del burro, lo hubiera atravesado. Don Quijote insistió y volvió a dirigir la punta de la lanza al cuerpo caído, pero el barbero, veloz como un gamo,
se incorporó de un salto y echó a correr por el llano, quedando fuera de su alcance. Tuvo Don Quijote la suerte de que al caer el hombre del rucio, la bacía rodase a cierta distancia, de modo que pudo apoderarse de ella. No contento con conquistarla, se la puso en la cabeza. Le quedaba muy grande y además para hacer yelmo era solo medio yelmo. Sin duda que Mambrino debía tener la cabeza grandísima y que de su yelmo se ha perdido la mitad de abajo. ¿Sabes lo que creo, Sancho? Que esta famosa pieza de este encanto yelmo, por algún extraño accidente, cayó en poder de alguien que no supo estimar su valor, y sin saber lo que hacía, viéndolo de oro purísimo, debió de fundir la otra mitad para aprovecharse del precio. Yo me encargaré de arreglarla en cualquier lugar en que haya un herrero. Mientras tanto, la llevaré como pueda. ¿Qué más vale algo que nada para defenderse de las piedras? La aventura de los galeotes. En una ocasión iban Don Quijote y Sancho por esos caminos cuando el primero alzó los ojos y vio a 12 hombres a pie, ensartados por el cuello como cuentas en una gran cadena de hierro y todos con esposas en las manos. Los acompañaban 2 hombres a caballo y otros 2 a pie. Los que iban a caballo llevaban escopetas y los otros espadas. Apenas lo vio Sancho Panza, se dirigió a su amo para explicarle qué gente era aquella. Esa es una cadena de galeotes, prisioneros del rey, que van a galeras. ¿Cómo? ¿Prisioneros? Preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey trate por la fuerza a alguna gente? No, dijo Sancho, sino que es gente que por sus delitos ha sido condenada a servir por la fuerza en las galeras del rey. En resolución, replicó Don Quijote, sea como fuere, esta gente, aunque la llevan por la fuerza y no por su voluntad, entonces esta es ocasión de aplicar mi oficio, liberar a los cautivos y ayudar a los miserables. Sin pensarlo más, se dirigió a los guardias que iban a caballo y les preguntó muy cortésmente por la causa de que llevaran a aquella gente de semejante manera. El guardia no agregó nada que ya Sancho no hubiera dicho. A pesar de todo, insistió Don Quijote, querría saber la causa de la desgracia de cada uno de ellos. Los guardias, que no tenían ganas de hurgar entre los registros y las sentencias de aquellos desdichados, le permitieron a nuestro caballero andante que se acercase a ellos y le preguntase todo lo que quisiera. Así, Don Quijote habló con un hombre condenado por robar un cesto de ropa limpia, con un ladrón de ganado, con un viejo hechicero y con otras suertes de delincuentes. Al final de la fila topó con uno de muy buen parecer, de unos 30 años, a diferencia de los demás. Llevaba una cadena al pie, tan grande que se la liaba por todo el cuerpo, y 2 argollas en la garganta, una unida a la cadena y otra a una gran barra que le servía de cepo para los pies. Este hombre, dijo el guardia, destacándolo entre los demás, es el famoso Ginés de Pasamonte. Por otro nombre llaman Ginesillo de Parapilla. Señor comisario, dijo entonces el galeote, vaya usted poco a poco y no nos pongamos ahora a explicar nombres y sobrenombres. Señor caballero, prosiguió, dirigiéndose a Don Quijote, si tiene algo que darnos, dénnoslo, ya y vaya con Dios, que ya enfadada con tanto querer saber vidas ajenas, y si la mía le interesa, sepa que soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita con estos mismos pulgares.
Dice verdad, aclaró el guardia. Él mismo ha escrito su historia, un libro que ha quedado en la cárcel empeñado en algunas monedas. ¿Tan bueno es?, preguntó Don Quijote. Es tan bueno, repuso Ginés de Pasamonte, que le hace sombra al Lazarillo de Tormes. En él digo muchas verdades, y son claras verdades que no pueden haber mentiras que se le igualen. ¿Y cómo se titula el libro?, preguntó Don Quijote. Cada vez más interesado en alguien que, como él, le daba tanta importancia a lo que está escrito en los libros. La vida de Ginés de Pasamonte. ¿Y está acabado? ¿Cómo puede estar acabado si aún no está acabada mi vida? Entonces Don Quijote hizo retroceder unos pasos a Rocinante y, dirigiéndose a los galeotes, comenzó a hablarles. De todo cuanto me habéis dicho, hermanos, he sacado en limpio que aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto. Mostraré con vosotros la misión con el cielo me envió al mundo y me hizo profesar en la orden de caballería y declarar el propósito de favorecer a los menesterosos y a los oprimidos por los más fuertes. Quiero rogar a los señores guardianes que tengan el bien de desataros y dejaros marchar. Y dirigiéndose ahora a los guardias, prosiguió: estos pobres no han cometido ningún delito contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado. Un Dios hay en el cielo que no se olvida de castigar al malo ni de premiar al bueno. Y no está bien que los hombres sean verdugos de otros hombres. Liberarlos. Si no lo hacéis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por la fuerza. Vaya majadería, exclamó el comisario. ¿Quiere que le dejemos a los forzados del rey? Como si tuviéramos autoridad para soltarlos o él tuviera para mandárnoslos. Váyase usted, vuestra merced, y no ande buscando 3 pies al gato. Vos sois el gato y el ratón y el bellaco. Y diciendo esto, arremetió Don Quijote tan veloz con él que, sin que le diera tiempo de defenderse, lo echó al suelo y lo hirió de una lanzada, lo que vino muy bien al caballero, pues el herido soltó la escopeta. Los otros, desconcertados, se lanzaron sobre Don Quijote, pero éste logró derribarlos a todos a golpes de lanza. Sancho, mientras tanto, había logrado obtener las llaves de un bolso que llevaba el comisario herido, y con ella comenzó a abrir cerrojos de cepos y cadenas. El primero en quedar libre fue Ginés de Pasamonte, que se apoderó de la escopeta y apuntó a los guardias, que, aterrorizados, ya más de la cuenta, huyeron hasta perderse de vista. Los galeotes ponían algún orden en sus cosas y daban gracias de su suerte. Cuando Don Quijote los llamó para que se agrupasen junto a él, de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, comenzó. Y uno de los pecados que más ofende a Dios es la ingratitud. En pago de lo que de mí habéis recibido, os pido que, cargados de esa cadena que quité de vuestros cuellos, os pongáis en camino hacia la ciudad de Toboso y allí os presentéis ante la señora Dulcinea
del toboso y le digáis que vais de parte del caballero Don Quijote de la Mancha, que os ha puesto en libertad. Lo que vuestra merced nos manda, tomó la palabra Jinete Pasamonte, Señor y libertador nuestro, es imposible cumplirlo, porque cada uno ha de irse solo, escondiéndose de los guardias, que sin duda han de salir en nuestra búsqueda. Pensar que podemos tomar nuestras cadenas y ponernos en el camino del toboso es pensar que ahora es de noche, y pedir eso a nosotros es como pedir peras al olmo. Voto a tal. Se encoralizó Don Quijote, don hijo de su madre, Ginecillo de Paropillo, o como os llaméis, que habéis de ir vos solo, con el rabo entre las piernas y con toda la cadena a cuestas. Pasamonte guiñó un ojo a sus compañeros y al momento comenzó a llover piedras sobre Don Quijote, que no tenía manos bastantes para cubrirse con su rodela. Rocinante era incapaz de moverse, como si estuviera hecho de bronce. Sancho se escudaba detrás de su pollino. Tantas piedras cayeron sobre Don Quijote que se vino al suelo, y apenas hubo caído, le quitaron el yelmo del mambrino y le dieron con él tantos golpes en la espalda que la bacía quedó hecha pedazos y Don Quijote molido. A Sancho le quitaron el gabán y todo lo que llevaba encima, dejándolo desnudo. Por fin, los galeotes salieron disparados, cada cual para su lado. Solo quedaron Jumento y Rocinante, Sancho y Don Quijote. El jumento, cabizbajo y pensativo, sacudiendo de cuando en cuando las orejas, pensando que aún no había cesado la borrasca de piedras que le perseguían los oídos. Rocinante, tendido junto a su amo, Sancho, como su madre lo trajo al mundo y temeroso de que regresaran los guardias. Don Quijote, disgustado de verse tan malparado por los mismos a quien tanto bien había hecho. Los cueros de vino. En el correr de sus andanzas, Don Quijote y su escudero no solo se topaban con prodigios, monstruos o caballeros mal nacidos, sino que también hacía amigos, aunque muchas veces estos tramaban algo fantasioso para que Don Quijote se quedara con ellos y porque eso hacía más amena la reunión. En una ocasión fueron a parar a una venta nuestros dos héroes, acompañados de una hermosa joven de nombre Dorotea, un cura y un joven llamado Cardenio. Después de cenar, el cura, que era hombre muy aficionado a los libros, comenzó a leer uno que se llamaba El curioso impertinente. Don Quijote no estaba entre los oyentes, ya que después de la cena se había ido a acostar, al igual que Sancho. El ventero, en cambio, se había quedado asistiendo a la lectura. Estaba el cura a punto de acabar la historia, que a todos tenían suspenso, cuando Sancho salió todo alborotado de la habitación que ocupaba con Don Quijote. «Acudid, señores, y socorred a mi señor, que anda envuelto en la más disputada batalla que han visto mis ojos. Ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora Micomicona y le ha cortado la cabeza como si fuera un nabo», clamó. Dorotea se sintió aludida, ya que en el viaje hasta la venta se había hecho pasar por una princesa hija de Micomicón, y por lo tanto Micomicona, y había contado a Don Quijote, con la ayuda del cura, sus experiencias de cuando había sido encantada por un perverso mago. Lo habían hecho para divertirse de la locura de Don Quijote, pero ahora comprendía que la burla estaba teniendo graves consecuencias. En eso se oyó un gran ruido desde la habitación del caballero andante, así como una voz tronante: «Detente, ladrón y malandrín, que aquí estoy yo, y de poco te ha de servir tu cimitarra». «No os paréis a escuchar», suplicó Sancho, «sino más bien entrad a ayudar a mi amo, aunque creo yo
que ya no le necesita porque el gigante ya está muerto. ¿Cómo lo sabes, Sancho?, preguntó el cura. Porque he visto correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada, grande como un cuero de vino. ¡Que me maten!, dijo el ventero, si ese desgraciado no le ha dado la cuchillada a alguno de mis cueros de vino que estaban a la cabecera de su cama. El vino derramado le parece sangre a este buen hombre. Todos entraron en el cuarto y hallaron a Don Quijote en el más extraño traje del mundo. Llevaba una camisa de dormir que le quedaba corta, de tal manera que no alcanzaba a cubrirle los muslos, así como un bonete de dormir descolorido y grasiento. En el brazo izquierdo se había envuelto la manta, mientras blandía la espada con la derecha. La espada, que iba veloz de una parte de la habitación, agujereaba, como había sospechado el ventero, los cueros de vino, que chorreaban hasta agotarse sin que nadie pudiera evitarlo. Sin embargo, lo más curioso es que Don Quijote tenía los ojos cerrados. En realidad, estaba dormido. El ventero lo zarandeó varias veces, pero viendo que no podía sacarlo de su sueño, fue a buscar una tinta llena de agua fría y se la echó encima. De inmediato Don Quijote abrió los ojos y cayó de rodillas ante el cura. «Bien puede vuestra grandeza, noble y famosa señora, vivir segura, pues ya no le podrá hacer ningún mal esta criatura malnacida», le dijo. Todos reían al ver que Don Quijote tomaba al cura por la princesa Micomicona. Todos menos Sancho, pues el buen aldeano seguía jurando que había visto la cabeza del gigante y quería apropiarse de ella, porque esa era la ocasión para que su amo le otorgara la isla tan famosa que le tenía prometida. Al final lograron que Don Quijote se metiera en la cama, donde se quedó dormido, dando muestra de gran cansancio. Los dejaron dormir y salieron todos al portal de la venta. Allí consolaron a Sancho Panza de no haber encontrado la cabeza del gigante. El encantamiento de Dulcinea. Estaba Don Quijote cerca del Toboso cuando tuvo la ocurrencia de mandar a Sancho a la ciudad y le dijo que no regresase sin haber primero hablado de su parte a su señora Dulcinea, pidiéndole que se dignase a acudir a la presencia de su cautivo caballero y echarle una bendición. «Anda, hijo, y no te turbes cuando estuvieras ante la luz del sol que vas a contemplar. Eres el más dichoso de los escuderos. Observa bien los gestos y las acciones de mi señora, porque unos y otras muestran lo que en materia de amor pasa por el interior del alma. Ve, amigo, y que tengas mejor suerte que la mía, que yo quedo aquí temiendo y esperando en esta amarga soledad en que me dejas. Estése tranquilo, mi señor, que yo volveré pronto. Ensanche, mi señor, este corazoncillo, que lo debe tener ahora no mayor que una avellana». Tras darle ánimos hacia su amo, Sancho vareó su rucio, mientras Don Quijote se quedaba a caballo, descansando en los estribos y sobre el arrimo de su lanza, lleno de tristes y confusas imaginaciones. A todo esto, Sancho, no menos confuso y pensativo, se preguntaba cómo habría de hacer para llevar a buen término el recado, ya que bien sabía él que no encontraría a Dulcinea por ninguna parte, pues solo tenía vida en la imaginación de Don Quijote. Pero Sancho, a pesar de su naturaleza rústica, se la sabía ingeniar allí donde hiciese falta. «Todas las cosas tienen remedio, excepto la muerte, por la que hemos de pasar todos mal que nos pese», se dijo. «Mi amo es un loco de atar, no menos que yo, que le sigo y le sirvo, pues ya dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Y como la mayor parte de las veces su locura consiste en confundir unas cosas con otras, como se comprobó cuando dijo que unos molinos eran gigantes, no será muy difícil hacerle creer que la primera labradora que me topare por aquí es la señora Dulcinea. Al verla, pensará que algún mal encantador ha cambiado su figura por el puro gusto de hacerle daño. En eso, vio venir por un sendero a 3 labradoras sobre 3 pollinos. Fue verla y Sancho corrió veloz a buscar a su señor Don Quijote. «¿Qué, Sancho, amigo? ¿Es de considerarme dichoso o desdichado?» «Señor, tan dichoso debe considerarse que es hora de que pique ya Rocinante y salga al raso para ver a la mismísima señora Dulcinea, que con otra doncella suya viene a ver a vuestra merced». «¿Qué dice, Sancho?», dijo Don Quijote. «No me engañes, ni siquiera con falsas alegrías, alegrar mis verdaderas tristezas». Sancho convenció a su señor de que no había engaño alguno.
Salieron entonces del bosque y descubrieron cerca a las 3 aldeanas. Don Quijote recorrió con la mirada todo el campo del Toboso y como no vio sino a las 3 labradoras, se turbó y preguntó a Sancho por la dueña de su corazón. «¿Pero no la ve ante vuestra merced, resplandeciente como el mismo sol a mediodía?» «No, yo no veo, Sancho», dijo Don Quijote, «sino a 3 labradoras sobre 3 borricos». «Calle, señor», replicó Sancho, «no diga semejante cosa y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos». Con estas palabras, Sancho desmontó de su cabalgadura e hincándose en tierra, comenzó a alabar la hermosura de aquella noble dama que tenía delante, así como el valor que en todo momento había demostrado aquel caballero que estaba a su lado y cuyo pulso se había detenido al verla. Don Quijote cayó de rodillas, pero como no acababa de descubrir en aquella moza más que a una aldeana carirredonda y chata, no osaba despegar los labios admirados. «Apartaos del camino y dejaos de pullas», exclamó la aldeana a quien Sancho se dirigía. «Levántate, Sancho», dijo entonces Don Quijote, «que ya veo que la fortuna, no harta de todos mis males, tiene tomados todos los caminos por donde pueda venirme algún contento. El maligno encantador me persigue y ya ha puesto nubes y cataratas en mis ojos y ya ha transformado la inigualable hermosura de mi dama en el rostro de una labradora pobre, si es que no ha cambiado también el mío en el de algún ser repugnante, para hacerme aborrecible a sus ojos». Y dirigiéndose a la labradora agregó: «No dejes de mirarme blanda y amorosamente y de ver en este arrodillamiento que a tu contrahecha hermosura hago la humildad con que mi alma te adora». «Toma, que es mi abuelo», respondió la aldeana. «Amiguita, soy yo de oír requebrajo. Apártense y déjenos ir, y se lo agradeceremos». Las 3 mozas picaron sus cabalgaduras y siguieron su camino. «Sancho, ¿qué te parece lo mal que me quieren estos encantadores? Y mira, hasta dónde se entiende la malicia y la ojeriza que me tienen, pues me han querido privar del contento que pudiera darme ver tal como es a mi señora. En efecto, yo nací para ejemplo de desdichados y para blanco de las flechas de la mala fortuna. Y has también de advertir, Sancho, que no se contentaron estos traidores con haber transformado a mi Dulcinea, sino que la convirtieron en una figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana, y juntamente le quitaron lo que es propio de las señoras distinguidas, que es el buen olor por andar siempre entre perfumes y flores». Al socarrón de Sancho le costaba un triunfo disimular la risa, sobre todo porque recordaba el olor de ajos crudos que emanaba de aquellas 3 zagalas. Sin embargo, quiso seguir hasta el final con la burla y exclamó con un gran lamento: «¡Oh, canallas! ¡Oh, encantadores aciagos y malintencionados! ¿Y quién os viera a todos ensartados por las agallas como sardinas?». Caballero y escudero volvieron a subir en sus bestias y reemprendieron el camino. Don Quijote insistía en el encantamiento y Sancho no cesaba de enorgullecerse de haber engañado tan delicadamente a su amo. Clavileño. En el camino, Don Quijote y Sancho se topaban a menudo con gente de muy distinta clase que se burlaba de ellos o que, enfurecida, los molían a palos. Fuese como fuese, nunca se vieron nuestro caballero y su escudero tan burlados, y en tantas ocasiones como le sucedió en casa de unos duques, a quienes conocieron por azar y a cuyo palacio fueron invitados a pasar una temporada. Estos, que eran gente de mucho dinero y de gran ingenio, tras haberle reconocido a Don Quijote que era el más famoso de los caballeros andantes de la andante caballería y que no había en el mundo belleza que pudiera compararse a la de Dulcinea del Toboso, no hicieron más que ponerlo a prueba y reírse a sus anchas de la locura del hidalgo. En una ocasión, por ejemplo, varias damas de la corte local se pegaron en la cara unas barbas postizas y le hicieron creer que era un endiablado encantador el responsable de su fealdad y que por consejo del mago Malambruno solo podían recuperar la tersura de sus cachetes si empleaban un ungüento que solo se conseguía en el lejanísimo e imaginario país de Candaya. De más está decir que Don Quijote se ofreció de inmediato para viajar a esa tierra remota, pero preguntó que si alguno de la corte
conocía la manera de llegar a ella. Desde aquí al reino de Candaya, dijo la mujer que parecía dirigir a las barbudas, hay 5.000 leguas si se va por tierra, pero solo 3.227 si se va por aire en línea recta. Ha de saber también, señor Don Quijote, que el sabio Malambruno nos dijo que él se encargaría de proporcionar al caballero que esperamos un caballo mágico que en poco menos que canta un gallo lo llevará allí. Por cierto, también nos ha dicho que para que el viaje tenga éxito es necesario que vuestro escudero os acompañe, montado en ancas de la maravillosa cabalgadura. ¿Cuántos caben en ese caballo?, preguntó Sancho desconfiado. 2 personas, una en la silla y otra en las ancas. Y quería saber yo qué nombre tiene ese caballo, insistió Sancho. La dama, disimulando como podía la risa entre las barbas, le dijo que se llamaba Clavileño, pues estaba hecho de leños y llevaba una clavija en la frente con la que el jinete podía aumentar su velocidad o disminuirla. Sancho estuvo a punto de formular nuevas preguntas cuando su amo le ordenó que callase y pidió a los servidores de palacio que le trajeran ya mismo a Clavileño. Lo traían alzado por las 4 patas, hombres disfrazados de criaturas salvajes. Una vez que lo dejaron en el suelo, uno de los fingidos salvajes habló con voz grave y aterradora. «Suba sobre esta máquina el que tenga valor para ello». «Aquí no subo yo», dijo Sancho, «porque ni tengo valor ni soy caballero». A todo esto, detrás de Clavileño y aquellas extrañas criaturas, habían entrado los duques y todo su séquito. El duque, que era quien con más deseo esperaba la burla, al ver que si Sancho seguía emperrándose en no jinetear a Clavileño, todo se iría al agua, se acercó a él y le dijo que sabía a ciencia cierta que en aquella aventura se jugaba las mejores oportunidades de obtener la isla que Don Quijote le tenía prometida. A Sancho le bastaron esas palabras para armarse de valor y montar las ancas de Clavileño, en cuyos lomos estaba ya dispuesto su señor. La dama barbuda entonces culminó la comedia diciéndole a los jinetes que por orden del sabio Malambruno debían ir con los ojos cubiertos. Cegados ambos, muerto de miedo uno y rebosante de valor el otro, Sancho y Don Quijote creyeron comenzar su vuelo tras un empellón que uno de los cortesanos dio a Clavileño. Los cortesanos se burlaban dando voces. «Dios te guíe, caballero valeroso! Dios sea contigo, caballero intrépido! Ya vais por esos aires, rompiéndolos con más facilidad que una flecha. Cuidado, valiente Sancho, que te bamboleas. Atención, no vayas a caerte». Mientras, Don Quijote comenzó a instruir a su escudero sobre las zonas del cielo que iban cruzando, con palabras que al bueno del escudero le entraban por un oído y le salían por el otro. «Señor, ¿cómo dicen esto que vamos tan alto si hasta aquí llegan sus voces, tanto que parece que estuvieran hablando junto a nosotros?» «No te fijes en ello, Sancho, pues como estas volaterías van fuera de los cursos ordinarios, siempre oirás lo que quisieres. Y no me aprietes tanto que me derribas». «Seguro que ya debemos llegar a la segunda región del aire, a donde se encuentra el granizo y las nieves. Los truenos, los relámpagos y los rayos se encuentran en la tercera región. Y si seguimos subiendo, pronto llegaremos a la región del fuego». «Que me maten si no estamos ya en el lugar del fuego o bien cerca, porque gran parte de mi barba se me ha chamuscado. Y estoy, señor,
por descubrirme y ver en qué parte estamos. No hagas eso, respondió Don Quijote, que Malambruno se hace cargo de nosotros. Dijo algo más Don Quijote, pero al punto se detuvo porque también él sintió un calor abrasador y al poco rato un gran estruendo como de cohetes. Y en verdad se trataba de cohetes, los que el duque y sus cortesanos habían encendido en la cola de Clavileño. Seguros de que los burlados se quitarían los trapos de los ojos, todos se apresuraron a arrojarse sobre el suelo del jardín en medio del humo que dejaba la traca. Don Quijote y Sancho se levantaron las vendas y contemplaron asombrados el espectáculo. En medio del jardín, los otros habían desplegado un pergamino en el que, con las palabras habituales en las novelas de caballerías y en un mismo estilo casi incomprensible, se registraba cómo el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha había concluido el nunca igualado viaje al reino de Candaya, de lo que Don Quijote se enorgulleció, aunque no recordaba haber llegado a destino. Al momento aparecieron los duques, fingieron despertarse los adormecidos y las mujeres encantadas agradecieron a Don Quijote el haberles devuelto sus suaves mejillas. El gobernador Sancho Panza. Después de la aventura del volador Clavileño, aquellos señores duques en cuyo palacio Don Quijote y Sancho se albergaban, se propusieron otorgar a Sancho una isla de Mentirijillas para que la gobernase. El señor de aquellas tierras eligió para escenario de la burla una pequeña aldea cercana. Ordenó que no se comentase el plan con sus habitantes y tras nombrar gobernador del escudero Don Quijote, le dijo que la isla se llamaba Barataria y que ya podía tomar posesión de su gobierno. Cuando Sancho, ancho de satisfacción y jinete de un esbelto caballo, de todos modos había hecho que le guardasen a su rucio en establo y lo tratasen a cuerpo de rey, y toda su comitiva llegaron a las puertas de la villa. El regimiento del pueblo salió a recibirle. Tocaron las campanas y hubo alegría general. Pasaron luego por la iglesia para dar gracias a Dios y en su interior le entregaron a Sancho Panza las llaves de la villa. Claro que, con todo el respeto que se merecían tan solemnes circunstancias, quien se las entregó llamólo don Sancho Panza. «Advierte, hermano», le respondió Sancho, «que yo no tengo don, ni en todo mi linaje lo ha habido. Me llamo Sancho Panza a secas, y Sancho se llamó mi padre, y Sancho mi abuelo, y todos fueron panzas, ni añadirle dones ni doñas». De allí fue llevado a la casa de la gobernación y la primera cosa que debió hacer fue administrar justicia. Pronto se presentaron dos viejos, uno que traía un báculo hecho de caña y de unos 2 metros de altura, y otro que no llevaba nada consigo que no fueran sus vestiduras. «Señor gobernador», dijo el último, «hace 15 días le presté a este hombre 10 escudos de oro, con la condición que me lo devolviera cuando se lo pidiese. Se da el caso de que ahora tengo mucha necesidad de ese dinero, de modo que he ido a reclamárselos. Este hombre, señor gobernador, niega que yo le haya prestado cualquier clase de moneda, y como yo no tengo testigos del trato que con él hice, quería que vuestra merced le tomase juramento. Si jura que me los ha devuelto, yo se los perdono aquí y delante de Dios». «¿Qué decís vos, buen viejo del báculo?», preguntó Sancho. «Yo, señor, admito que me los prestó, pero no tengo inconveniente en jurar que se los he devuelto, que esa es la verdad. En aquellos tiempos la vara de gobierno tenía una cruz, poniendo las manos sobre la cual se realizaban los juramentos solemnes. Antes de jurar, el viejo, a quien le había prestado el dinero, le alcanzó el báculo al otro, de modo que así tendría las manos libres para hacer lo que se le pedía.
Luego juró, y tal como había dicho, el otro anciano, cumpliendo con su palabra, aceptó aquel juramento. El hombre recogió el báculo que le fue devuelto y estaba ya franqueando las puertas de la sala de audiencias cuando se oyó la voz de Sancho. «Buen hombre, dadme ese báculo, que lo necesito». «De muy buena gana», respondió el viejo. «Aquí está, señor». Sancho lo cogió y lo entregó al otro viejo. «Andad con Dios», le dijo, «que ya os podéis considerar pagados». «¿Yo, señor? ¿Acaso vale esta caña 10 escudos de oro?» «Sí», dijo el gobernador. «De lo contrario, yo soy el mayor necio de este mundo y no tengo entendederas para gobernar una isla». Acto seguido, mandó que allí, delante de todos, se rompiese y abriese la caña. Así se hizo, y en el corazón de ella se hallaron 10 escudos de oro. Todos quedaron admirados y tuvieron a su gobernador por un nuevo rey Salomón. Poco después le trajeron a 2 mozos que habían sido arrestados a las puertas de una casa de juego, famosa en muchas leguas a la redonda por las trampas que en ella se hacían. Uno de ellos había ganado mucho dinero, pero no había sido el azar quien le había sonreído, sino las señas mediante las cuales el otro le había ido indicando durante toda la partida las cartas del rival. Ahora, el de las señas se quejaba de que su socio había ganado más de 1000 reales y solo estaba dispuesto a darle 4 por su colaboración, lo que el otro tramposo le parecía una gran injusticia. Por su parte, el afortunado sostenía que lo ganado por el otro era mal ganado, ya que era un fullero. En definitiva, era difícil decir cuál de los dos era más sinvergüenza. «Vea vuestra merced, señor gobernador», dijo el mayordomo, «¿qué he de hacer con estos hombres?» «Lo que se ha de hacer es esto», dijo Sancho. «Vos, ganador, bueno, más habréis de desembolsar 30 más para los pobres que están en la cárcel. Y vos, que no tenéis oficio ni beneficio y andáis sin hacer nada por esta isla, tomad esos 100 reales y vete de ella, desterrado, y no vuelvas hasta que no hayan pasado 10 años, so pena de que yo mismo os cuelgue, o por lo menos el verdugo a quien yo se lo mande, y ninguno me replique». Y así fue impartiendo justicia el bueno de Sancho, de forma tan recta y honrado que era una pena que no estuviese allí Don Quijote para contemplar la sabiduría de aquel hombre iletrado, no ya en materia de novelas de caballería, sino de cualquier libro del mundo. Malo o indiferente, dad 100 reales a vuestro socio. Aparte, Sancho, los médicos y la guerra. El día que Sancho Panza tomó posesión de la isla de Barataria en calidad de gobernador, se le sirvió un festín para agasajarlo. Se sentó a la cabecera de la mesa porque en verdad no había otro asiento, ni otro lugar con platos y cubiertos. A su lado permanecía de pie un personaje con una varilla de hueso en la mano. Había una gran variedad de manjares, así como abundantes dulces y vinos. Un criado se encargó de ponerle a Sancho la servilleta a modo de babero. Cuando llegó el turno de comer, después de tanta ceremonia, le presentaron al gobernador una fuente de suculentos fiambres, pero apenas hubo comido un bocado de ellos, cuando el de la varilla tocó la fuente con ella y al momento se la quitaron. Detrás venía un servidor con otra fuente. Se disponía Sancho a probar lo que ella contenía, pero antes de que siquiera le llegase al alcance de la mano, el de la varilla volvió a tocarla. Mosqueado, Sancho preguntó si lo estaban agasajando con un banquete o con una sesión de malabarismo. Se ha de comer, señor gobernador, como es uso y costumbre en otras islas donde hay gobernadores. Yo soy médico y procuro por vuestra salud, de modo que debo asistir a vuestras comidas y cenas, y a fin de dejaros comer solo lo que a vuestra merced le convenga.
La primera fuente que os han servido contenía manjares con un exceso de humedad, mientras que los de la segunda eran lo bastante secos como para producir demasiada sed. Y el que mucho bebe mata y consume la humedad necesaria para la vida. De manera que aquel plato de perdices asadas, al parecer muy bien condimentadas, no me haría ningún daño. De esas no comerá mi señor gobernador mientras yo esté con vida, pues el famoso médico Hipócrates, padre de nuestra profesión, advirtió que hay muchas cosas indigestas, pero ningunas como las perdices. Pues vea el señor doctor cuál de los manjares que hay en esa mesa me puede ser de provecho, y déjeme comer de él, que me muero de hambre. Vuestra merced tiene razón, señor gobernador, respondió el médico. Creo que nos conviene comer de aquellos conejos guisados, porque es manjar que puede revolverle el vientre. De aquella ternera, si no fuera asada y en adobo, se podría probar, pero es mejor que el señor gobernador se satisfaga con un par de barquillos y una tajada muy fina de carne de membrillo. Oyendo esto, Sancho miró al médico de arriba abajo y con voz grave le preguntó cómo se llamaba y dónde había estudiado. Yo, señor gobernador, me llamo Pedro Recio de Agüero y nací en un lugar llamado Tirteafuera, que está entre Carahuel y Almodóvar del Campo, a mano derecha, y soy licenciado por la Universidad de Osuna. Pues señor doctor Pedro Recio de Malagüero, nacido en Tirteafuera, lugar que está a mano derecha según vamos de Carcuela a Almodóvar del Campo, graduado en Osuna, quíteseme de delante, de lo contrario, cogeré un garrote y acabaré con todos los médicos de la isla. Váyase o tomaré esta silla donde estoy sentado y se la estrellaré en la cabeza. Mal lo tenía el doctor Pedro Recio de Agüero, pero vino a salvarlo un servidor que entró corriendo al lugar y entregó al secretario de Sancho una carta manuscrita que llevaba el sello del duque. En ella se decía que la villa debía ponerse en pie de guerra, pues unos feroces enemigos estaban decididos a sitiarla y a acabar con todos los seres humanos que en ella vivían. La burla se precipitó. Aparecieron gentes armadas y los servidores comenzaron a pasar sobre el cuerpo de Sancho, que cayó al primer golpe. Al final, los soldados de Barataria acabaron venciendo, pero Sancho estaba tan molido de los palos recibidos que se negó a repartir los despojos e incluso a seguir en su cargo de gobernador. Cuando llegó la calma y era hora de celebrar la victoria, se dirigió hacia las caballerizas en busca de su rucio. Cuando lo tuvo ante él, le dio un fuerte abrazo y un beso en la frente, al tiempo que comenzaba a hablarle, no sin lágrimas en los ojos. Venid acá, amigo y compañero, inseparable en los trabajos y las miserias. Mi vida era dichosa cuando me ocupaba de tus aparejos y de alimentar tu cuerpecillo. Después que os dejé y me subí a las torres de la ambición y de la soberbia, solo he sufrido miserias e inquietudes, le dijo. Y volviéndose a todos los que le contemplaban, agregó: abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad. Dejadme que vaya a buscar la vida pasada, para que me resucite de esta muerte presente. Yo no nací para gobernador, ni para defender islas ni ciudades contra los enemigos. Mejor se me da a mí arar y cavar, podar y recortar la viña. Mejor me está a mí una hoz en la mano que una vara de gobernador. Mas quiero hartarme de gazpachos que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente que me mata de hambre. Vuestras mercedes se queden con Dios y díganle al duque que desnudo nací y desnudo me hallo. Sancho quiere seguir contando. Ya fuese por la melancolía que le produjo ser vencido,
Ya por decisión del cielo, pocos días después de que volviese a su casa de la Mancha, Don Quijote cayó enfermo de gravedad. 6 días estuvo en la cama preso de la fiebre. Con mucha frecuencia lo visitaban el cura y el bachiller Sansón Carrasco, pero quien no se apartaba de su cabecera era Sancho Panza. Al 6.º día pareció recobrar de golpe la salud y todos se asombraron al ver que abría los ojos y decía con voz atronadora: «Bendito sea el poderoso Dios que tanto bien me ha hecho. Sus misericordias no tienen fin, ni las impiden los pecados de los hombres». «¿De qué misericordias habla vuestra merced y de qué pecados?», preguntó la sobrina. «Pues quiero decir que ya tengo juicio», respondió Don Quijote, «y he salido de las sombras siniestras de la ignorancia en las que me introdujeron los detestables libros de caballería. Sobrina, me siento a punto de morir y quiero hacerlo dejando todos mis bienes bien distribuidos entre quienes me rodeáis». Tras hacer testamento a solas con el notario, volvieron a entrar todos a la habitación del moribundo. Entonces Don Quijote se volvió a Sancho: «Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo». «Ay», respondió Sancho llorando, «no se muera vuestra merced, señor mío, sino escuche mi consejo, porque la mayor locura que puede hacer un hombre es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. No sea perezoso y levántese de esa cama y vámonos al campo. Quizá detrás de una mata encontraremos a la señora Dulcinea desencantada». «El buen Sancho tiene razón», comenzó a decir Sansón Carrasco. «Señores», dijo Don Quijote, «poco a poco, que ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaños. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y ahora Alonso Quijano el Bueno». Y entre el llanto de todos murió. Sansón Carrasco escribió estos versos que mandó grabar sobre su sepultura. «Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tal extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo. En tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco».